Muy buenas, es sábado, es tiempo también para darle un poco más de reflexión a toda la fotografía, aunque es cierto que el momento informativo no permite demasiada reflexión. Tenemos una mañana donde el G7 va a marcar claramente todo el fin de semana, donde el G7 le está poniendo a la fotografía un marcado carácter, sobre todo de tensión geopolítica, sobre todo después de ver que ahora los F-16 sí van a ser formados, sí que van a entrar en la fotografía, porque los militares ucranianos van a ser formados por Europa, sobre todo de la mano de Países Bajos, pero también de Dinamarca, también de Bélgica, que y junto con Reino Unido, van a darle ese empujón que quería armamentístico Volodymyr Zelensky. La clave fundamental está en Biden, que ha cambiado de opinión. Ha dicho que ahora sí los F-16 pueden ser cedidos, saben que es como lo mismo que sucedió en los tanques, están comprados a Estados Unidos y por tanto ellos tienen la posibilidad de vetar y lo habían hecho hasta ahora, no lo permitían. Los F-16 son un pelín más avanzados sobre todo que los MiG que tiene ahora mismo Ucrania, que son rusos, pero no son suficientemente avanzados como los F-35. Y aquí vendría un poco la fotografía. ¿Qué gana Estados Unidos con ceder los F-16? Contratos. ¿Qué gana Estados Unidos? Ingresos. Lockheed Martin volver a posicionarse y darle un salto cualitativo a todo el fondo de armario armamentístico que tiene ahora mismo Europa y sobre todo dinerito. Ingresos. ¿Qué es lo que van a hacer estos países? Países Bajos, Bélgica, Dinamarca. Incluso se plantea hasta incluso la opción de Reino Unido comprar F-35 mucho más avanzados y les llevaría que estos F-16 quedan una especie de descatalogados, mandándoselos precisamente a Ucrania para que los pueda utilizar. La respuesta de Rusia, que ya se conocía que era una línea roja, es inmediata, ha sido inmediata. Esta mañana Rusia ha dicho que los F-16 enviados a Ucrania van a conllevar riesgos colosales para Occidente. Riesgos colosales, dice Rusia, para Occidente en un momento en el que se ve la fotografía como los F-16 y los F-35 comportan, por un lado, negocio, mucho dinero, pero sobre todo comportan una escalada de la crisis en la guerra de Ucrania, una escalada hacia Occidente, porque precisamente la línea roja de los F-16 fue la línea roja principal que puso Rusia para incluir en toda esta situación, precisamente en la guerra de Ucrania, a Occidente. De tal manera que Rusia ha dicho ya que los F-16 conllevan esos riesgos colosales para Occidente que señalan directamente a que Occidente será parte del conflicto en cuanto los F-16 sean dados a Ucrania. Vamos a ver si el movimiento es de línea roja ya definitiva o todavía le queda un marco. ¿Cuál? ¿Cuál es el marco? ¿Cuánto y cuándo? Es decir, ahora van a empezar a formar a los militares ucranianos para que sepan utilizarlos. ¿Cuándo van a poder ser entregados? Es una de las claves fundamentales. ¿Cuántos? Es la otra clave fundamental que está esperando Rusia y que está moviendo a Occidente para saber cuánta es la cantidad de ayuda que se le manda a Zelensky. Guerra de Ucrania escalando de manera inexorable, sobre todo después de la visita también de Zelensky a los países árabes y del movimiento también que se ha visto en las últimas horas para intentar dejar ya de lado el movimiento de paz. El G7 le ha pedido a China que ayude a todo el proceso de paz, pero la realidad es que el G7 también ha planteado encima de la mesa que la paz tiene que llegar cuando estén las condiciones necesarias en el terreno de batalla. El otro punto fundamental del día viene con la renuncia, con la retirada del CEO de Morgan Stanley, que ha anunciado después de más de una década que en el próximo año deja la compañía en una búsqueda de un nuevo consejero delegado que recoja los mandos de uno de los principales bancos de inversión del mundo, de Morgan Stanley. Con lo que da un paso atrás, lo que dicen los americanos es step down, precisamente para conseguir que otro consejero delegado empuje desde la crisis bancaria que se está viviendo desde hace unos meses. Vamos a ver cuándo es el movimiento de salida. En un momento en el que vimos ayer cómo el Banco Central Europeo le decía a los bancos que iba a aumentar esas condiciones de test de estrés, hoy el Banco Central Europeo le pone un mensaje muy claro a los gobiernos gastones de los que hablamos tanto aquí en Negocios Televisión, para que frenen de una manera inmediata la subvención de facturas energéticas. El mensaje es muy claro en el documento emitido ayer sobre el Banco Central Europeo, del Banco Central Europeo, diciendo que se está alimentando a la inflación con la subvención, por ejemplo, de facturas energéticas, que tiene que acabar de manera inmediata, mirando directamente al gobierno español. Dice, no se puede estar subiendo los tipos de interés, pero por otro lado,
restringir, por un lado, las condiciones crediticias, por otro lado, dar ayudas para que la inflación siga escalando, siga subiendo. En este entorno, Powell, sin embargo, en la comparecencia de ayer, nos ha dejado un mensaje muy claro. Y es que la pausa ha llegado. Es más, dijo en palabras textuales, podemos darnos el lujo de la pausa. Y luego ver si la pausa ha llegado muy pronto y hay que hacer un movimiento de subidas más todavía de 0,25 o de 0,50. ¿Por qué? Porque una parte de la Reserva Federal estaba lanzando el mensaje de que la pausa no había llegado. Y sin embargo, Powell ha tenido que salir ya rápido a decir nos podemos tomar ese lujo, precisamente porque la inflación está por debajo del movimiento de tipos de interés que ya está por encima, 5,25, 4,9, 5,25 tipos de interés, 4,9 la inflación en Estados Unidos. Biden también ha dicho, en una de las preocupaciones mayores que ahora mismo tiene Powell, que es el techo de deuda, ha dicho Biden que todavía puede evitarse la suspensión de pagos de la deuda, pero llama la atención que este mensaje venga a la limón, entre que vemos también como una parte, Bernie Sanders, de los demócratas, le piden a Biden que aplique ya el artículo a la enmienda 14, de tal manera que no todo el entorno demócrata ve tan fácil llegar a un acuerdo a pesar del optimismo de Biden y también en parte de McCarthy. De tal manera que el elemento clave en el inicio de la próxima semana va a ser el techo de deuda. Si hay acuerdo definitivo, no hay mucho margen ya, el movimiento de mercados puede ser muy muy positivo, que gran parte del mercado está ahora mismo poniendo encima de la mesa que no se cree que no vaya a haber un acuerdo, pero una parte del mercado está a la espera de la confirmación para tener ese punto de entrada y otra parte del mercado está diciendo, bueno, y si al final esto no llega, mucho cuidado, que todavía estamos en un terreno pantanoso. Sin embargo, Biden, con su optimismo, está alejando, junto con McCarthy, el republicano, también optimista, que pueda no haber un acuerdo sobre el techo de deuda. Va a marcar totalmente la semana, el mes y prácticamente el medio plazo, corto medio plazo del mercado. Un acuerdo sobre el techo de deuda elimina uno de los nubarrones más importantes que hay ahora mismo, una vez que la geopolítica sigue tensionando, pero el mercado no la está mirando, no se está creyendo también toda la escalada geopolítica. Buen sábado y buen descanso.